A ver, pensemos en algo por un momento. ¿Qué pasaría si no pudiéramos disfrutar de un partido, de un concierto o de una simple clase de pintura en nuestra propia ciudad? Bueno, para muchas personas con discapacidad intelectual, esa es la realidad de todos los días. Hoy vamos a explorar justo eso, qué barreras se enfrentan en el deporte y la cultura, y lo vamos a hacer viendo el caso específico de la zona metropolitana de Guadalajara. Es que de esto se trata, ¿no? De inclusión y de derechos básicos. Ok, para ir desmenuzando este tema, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a empezar por definir bien qué es la discapacidad intelectual. De ahí, nos vamos a meter de lleno a la realidad actual, a ese acceso tan limitado. Pero ojo, no nos vamos a quedar en el problema. También vamos a explorar cómo se vería una participación plena, cuál es el camino para llegar ahí. Y para cerrar, vamos a reflexionar sobre el compromiso que nos toca a todos. Bueno, para poder hablar de inclusión en serio, lo primerito es tener las cosas claras. Por eso, arranquemos con la pregunta base. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de discapacidad intelectual? Miren, la definición más aceptada, que viene de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, es muy específica. Se enfoca en dos áreas que tienen que existir al mismo tiempo. Por un lado, limitaciones en el funcionamiento intelectual, y por el otro, en el comportamiento adaptativo. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno. Como vemos aquí, son dos cosas bien distintas, ¿eh? A la izquierda, el funcionamiento intelectual tiene que ver con la mente, aprender, razonar, resolver problemas. Y a la derecha, el comportamiento adaptativo es más bien práctico. Son esas habilidades que usamos todos los días para relacionarnos y movernos por el mundo. O sea, cómo nos manejamos en la vida cotidiana. Y ojo, que aquí hay un dato clave que define esta condición. Estas limitaciones tienen que aparecer durante la etapa de desarrollo, o sea, antes de que la persona cumpla 18 años. Esto es lo que la diferencia de otras condiciones que pueden aparecer ya en la vida adulta. Ok, ya tenemos la definición. Ahora, ¿qué pasa en el mundo real? Vamos a meternos de lleno en la realidad de la zona metropolitana de Guadalajara para ver qué obstáculos existen para que la gente participe en su comunidad. Y miren, lo que se encontró es que las barreras más grandes a veces no son las que uno se imagina. El principal problema, de lejos, es la falta de entendimiento social hacia comportamientos que son diferentes. Si a eso le sumamos que la oferta cultural y deportiva está pensada casi toda para un público neurotípico, pues el resultado es un mundo con muy pocas puertas abiertas. Es que este contraste lo dice todo de verdad. A nivel nacional, la Comisión del Deporte, la CONADE, tiene programas de deporte adaptado para muchísimas discapacidades, pero deja fuera, de una manera súper notoria, a la discapacidad intelectual. Es un vacío que en la verdad grita por sí solo. Y claro, todas estas barreras pues tienen una consecuencia que una investigación de un tal Badea resume en una frase que es cortita pero, durísima. Pasan la mayor parte en casa. Ese es el resultado directo de no tener espacios, ni programas, ni aceptación, el aislamiento. Pero bueno, no todo es un panorama gris. Frente a esta realidad, claro que hay una visión de cómo podrían ser las cosas, una visión de cambio. Avancemos para ver cómo se vería una comunidad que sí garantice que todos puedan participar plenamente. Lo que proponen las organizaciones civiles es un escenario que en el fondo es bastante simple. No se trata de crear mundos paralelos, sino de adaptar los que ya existen. Imagínense nomás, entrenadores que sepan cómo incluir a todos, teatros con funciones amigables para todos los sentidos, eventos que de verdad inviten a la diversidad y una oferta de arte donde cada persona pueda encontrar su propia voz. Pero a ver, esta visión no es solo un deseo o un sueño. Hay pasos súper concretos para que se vuelva realidad. Vamos a ver cuáles son las propuestas clave para lograr este cambio. Todo se resume en 3 frentes de acción, 3 áreas que atacan directamente las barreras que ya vimos. Primero, educar, sensibilizar a la sociedad. Segundo, adaptar los eventos que ya existen. Y tercero, crear espacios para el arte y la cultura que de verdad sean para todos. La primera propuesta, y quizá la más fuerte, es la más simple, que cambiemos la forma en que vemos las cosas. Se trata de entender que eso que a veces se percibe como un berrinche, un grito o una risa fuera de lugar, puede ser una forma de comunicación o la respuesta a un entorno que abruma. Es pasar del juicio a la comprensión. Porque la empatía de verdad, esa solo nace cuando uno sabe, cuando uno entiende.
La segunda propuesta es súper práctica. Se trata de diseñar los eventos pensando en todos desde el minuto cero. El ejemplo perfecto son esas funciones de cine que son sensorialmente amigables, ¿saben? Con el volumen más bajo, las luces un poquito prendidas. Son cambios chiquitos, pero que hacen una diferencia gigantesca, porque reducen estímulos que pueden ser muy agobiantes. Y la tercera, bueno, esta se enfoca en algo mágico, el poder de la creatividad. El arte nos da una voz, incluso cuando no usamos palabras. La idea es muy clara: abrir talleres de pintura, de danza, de música, donde la forma de enseñar se adapte a cada persona, dándoles las herramientas para que descubran y compartan su propio mundo. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Después de ver el problema, la visión y las soluciones, algo queda clarísimo. Este no es un trabajo para unos cuantos. La inclusión es, y tiene que ser, una responsabilidad de todos. Y cerramos con esta pregunta que queda abierta. Porque más allá de lo que hagan los gobiernos o las asociaciones, queda la reflexión para cada quien, ¿no? ¿Qué papel podemos jugar nosotros, cada uno desde su trinchera, para construir una comunidad donde el respeto, la empatía y las oportunidades sean de verdad para todos?